Hola mis queridos niños y niñas de cuarto básico, les traigo un nuevo video. Soy la profesora de apoyo, la tía Ana Fonseca Soto, y en esta oportunidad vamos a aprender cómo formar nuevas palabras a partir de los prefijos y los sufijos. Existen palabras a las que llamamos simples o también primitivas. Se conocen como la raíz, palabras como sol, mar, flor, ¿ya? Y a estas palabras raíz, cuando le agregamos partículas de palabras, ya sea antes o después, podemos formar nuevas palabras. Entonces tenemos una palabra raíz a la que si yo le agrego una partícula de palabra antes de ella, vamos a formar una nueva palabra. Esa palabra, esa partícula que está antes, la llamamos prefijo. Pero también podemos agregar una partícula al final de la raíz, después o al final, y a eso le vamos a llamar sufijo. Entonces, gracias a los prefijos y sufijos, podemos formar nuevas palabras. Tenemos, por ejemplo, la palabra mar, que es nuestra palabra primitiva, nuestra palabra raíz. Y si yo le agrego, ¿cierto?, un prefijo, sub, y a su vez le agrego un sufijo, ino, voy a formar una nueva palabra que es submarino. Quiero decirte que hay palabras que tienen tanto sufijos como prefijos, y también hay palabras que solamente se forman a partir de un prefijo o a partir de un sufijo. En este caso, la palabra submarino tiene tanto prefijo como sufijo. Vamos a ver cada uno con más detenimiento. Los prefijos, como yo te decía, son aquellas partículas de palabras que le agregamos antes a la palabra raíz. Tenemos aquí la palabra círculo y para formar una nueva palabra le agregamos el prefijo semi y formamos entonces la palabra semicírculo. Tenemos, por ejemplo, la palabra despeinado. Ahí le agregamos el prefijo des. ¿Te fijas que está antes de la palabra raíz? Y tenemos también otro ejemplo como deshojar. ¿Ya? Tenemos acá prefijos re, que significa repetir algo, ante, que significa anterior a, pre, antes de, y el prefijo sub, que significa por debajo de. Tenemos acá los prefijos i, in, im y des. Recuerda que los prefijos van antes de la palabra raíz. Hacer lo convertimos en deshacer. Completo lo convertimos en incompleto. Estos prefijos generalmente hacen que formemos antónimos de la palabra raíz, como cuando yo digo confiado y lo contrario sería desconfiado. Lógico, le agregamos el prefijo y nos queda ilógico. Puntual, lo contrario, le agregamos el prefijo in y nos queda como impuntual. Vestir, le agregamos el prefijo des y nos queda desvestido. Ordenado, le agregamos el prefijo des y nos queda desordenado. Atar, le agregamos el prefijo des y nos queda desatar. ¿Te das cuenta cómo estos prefijos forman antónimos de la palabra original? Vamos ahora a ver los sufijos. Recordemos que los sufijos son partículas que se agregan al final de la palabra raíz. Formamos así palabras que se derivan. Como de cocina, derivamos la palabra cocinero. Fíjate ahí, el sufijo sería ero. Tenemos la palabra pan y hacemos su derivación y formamos la palabra panadero. Ahí tenemos un sufijo adero. Los sufijos son terminaciones, como les decía al principio, de que están al final de la raíz. Tenemos terminaciones como dor, dora, ista, ero, era y eria. Todos esos son sufijos también. Veamos algunos ejemplos. De piano derivamos la palabra pianista con la terminación del sufijo ista. Dentista, que también ista sería un sufijo. Golosina, y tenemos que formamos la palabra goloso agregando el sufijo oso.
Así, a través de los sufijos podemos formar familias de palabras. Pan, podemos extraer la palabra panadera, panadería, panadero. Así tenemos las familias de palabras como del libro, que derivamos librero, librería, libreta, librillo o libraco. De pescado, pescadera, pescadería. También tenemos sufijos terminados en oso, ivo, ante, able, como de la palabra deporte sacamos, ¿no es cierto?, una nueva palabra, deportivo, y el sufijo sería ivo. De la palabra salud sacamos la palabra saludable y tendríamos el sufijo able. Y de la palabra peligro sacamos, ¿cierto?, el sufijo que es el oso y formamos la palabra peligroso. Algunos adjetivos se forman añadiendo sufijos. De maravilla sacamos maravilloso, de comprensión, comprensivo, comprensiva, aceptar, aceptable, impacto, impactante. Vemos entonces cómo estas partículas de palabras llamadas sufijos nos permiten formar nuevas palabras. No te olvides entonces que para formar nuevas palabras usamos a veces prefijos que están antes de la palabra raíz y sufijos que están después de la palabra raíz. Ahora te voy a presentar un juego. ¿Cuál de estas palabras será sufijo o prefijo? Estas nuevas palabras que te voy a mostrar se han formado gracias al prefijo o el sufijo. Espero que te diviertas con este juego. Adiós y cariños a todos y a todas. Recordemos que los prefijos son aquellas partículas de palabras que se agregan antes de la palabra raíz. Y los sufijos son esas partículas de palabras que se agregan al final de la palabra raíz. Superdotado. Tenemos ahí el prefijo super. Precocido. Pre es un prefijo el que se ha agregado ahí. Desorden. Des. Prefijo des. Chileno, que deriva de la palabra Chile, por lo tanto es un sufijo. Lavadero, deriva de la palabra lavar, por lo tanto es un sufijo. Prehistoria, deriva de, tenemos historia, pre, antes de, prefijo. Provida, prefijo. Canastillo, deriva de canasto, sufijo. Corredor, deriva de correr, sufijo. Expresidente, ex, prefijo. Librito, deriva del libro, sufijo. Desconocido, aquí tenemos el prefijo des. Orador, deriva de la palabra orar, sufijo. Antibalas, anti, sería prefijo. Amabilidad, deriva de amable, sufijo. Vendedora, deriva de vender, sufijo. Pantallazo, deriva de pantalla, sufijo. Blancura, deriva de blanco, sufijo. Impresentable, prefijo im. Subterráneo, ¿será sufijo o prefijo? Sub, es un prefijo, ahí está. Muy bien, hemos terminado con este desafío. Espero que te haya gustado.